Vamos a hablar del caso de Colombia, de la reforma a la salud, al sistema de salud en Colombia, que se llama el Sistema de Seguridad Social en Salud, que está inscrito en la Reforma General de la Seguridad Social en sus tres componentes: salud, riesgos laborales y pensiones. Esto fue lo que ocurrió en 1993 con la famosa Ley 100, digo famosa porque ha sido muy citada en todo el mundo. Entonces esta charla simplemente va a tratar de presentarles a ustedes este caso, fundamentalmente porque ha sido utilizado internacionalmente como el mejor ejemplo de cobertura universal en salud, que está siendo impulsada esta idea de cobertura universal tanto por el Banco Mundial como por el BID y más recientemente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se supone que este modelo de cobertura universal en salud es el más eficiente, el más eficaz para proteger financieramente a las familias de los costos, los precios más bien, de la atención en salud que se han aumentado terriblemente. Entonces quisiera, para dar cuenta de esto y mostrarles los alcances y limitaciones de esta propuesta de la CUS, vamos a ver entonces el sistema colombiano. Para eso voy a entrar muy rápidamente en el contexto, es decir, qué estaba pasando a final de los 80 y comienzos de los 90 que hace que Colombia haga una transformación estructural de su sistema de salud. Después entramos a ver qué fue lo que cambió respecto del sistema anterior. Después vamos a ver los resultados de una manera muy rápida, muy sintética, los más importantes, y finalmente unas reflexiones sobre este alcance o este debate que estamos dando sobre cobertura universal en salud como el gran modelo de reforma. Entonces, bien, sobre el contexto de la reforma hay que decir que Colombia en los 80 sobre todo estuvo pasando por tal vez la década más compleja de su historia reciente, porque allí confluyeron muchos elementos, una gran deslegitimación del régimen político que venía desde el Frente Nacional en la década del 60 y 70, un cierre del sistema político basado pues en la repartición de los cargos entre los dos partidos tradicionales y la exclusión de otras formas y otras propuestas partidarias, y obviamente esto con un crecimiento de la expresión subversiva de las guerrillas, varias guerrillas, no solamente FARC y ELN, que son las que más suenan, y bueno, un intento de paz que se venía haciendo de manera frustrada cada 2 o 3 años tratando de resolver el asunto. Pero además una gran movilización social, es tal vez la década de mayor movilización obrera, juvenil, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afro, es decir, una gran inconformidad social con deslegitimación del Estado y crisis generalizada fundamentalmente por el ajuste fiscal que venía también haciéndose en el marco de los programas de ajuste estructural y de las reformas del Estado que impulsaban los organismos financieros multilaterales. Entonces, bueno, se da una oportunidad de un momento de paz con algunos de estos grupos y se plantea la posibilidad de una constituyente que transformara la constitución política y abriera un nuevo pacto, digamos, sociopolítico que efectivamente ocurrió en 1991. Allí queda la salud y la seguridad social como derechos, pero también como servicios públicos que podrán prestar particulares, así se dice en la Constitución, y la Ley 100 es el resultado de una puja muy compleja de actores sociopolíticos que hemos estudiado con algún detalle, en donde va predominando cada vez más la idea de retirar la provisión directa de servicios por parte del Estado colombiano y dejar entrar cada vez más actores privados en la prestación y sobre todo en la administración de los recursos disponibles para salud. Entonces con esto ya entro al otro tema, que es precisamente qué es lo que cambió. La Ley 100, ¿qué significó de cambio respecto de lo que se tenía anteriormente? Y bueno, hay que decir que en los 70 y en los 80, como casi todos nuestros países latinoamericanos, se constituyeron sistemas nacionales de salud. Colombia tenía un sistema nacional de salud que era fragmentado, estaba partido en 3 pedazos. Una asistencia pública de una red de servicios del Ministerio de Salud, pagado por impuestos de muy mediana y baja calidad, porque había una crisis presupuestal permanente. Por otro lado, esto era sobre todo para pobres. Por otro lado, seguridad social, distintas instituciones de seguridad social muy desiguales por cotización obligatoria de empresarios
o empleadores y trabajadores. Y un sector privado de gasto de bolsillo que ya estaba aumentando mucho, los seguros pagados por las familias, seguros privados. Bueno, eso era el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en la ventana de oportunidad que se encontró allí, entraron los técnicos, especialmente aquellos formados en Estados Unidos, con las nuevas teorías neoclásicas en economía para decir, mire, aquí lo que habría que hacer es un sistema de seguridad social, es decir, de cotización obligatoria para todo aquel que pueda pagar, que tenga un ingreso mayor de un salario mínimo, con una proporción de 12% en ese momento, ahora va en 12.5%, que si es empleado formal, el empleador paga el 8.5% ahora, y el trabajador paga el 4%, y eso aumentó obviamente los aportes de todos. Y si es independiente, pues paga el 12.5% ahora del 40% de sus ingresos. Entonces, de alguna manera se veía un aporte obligatorio de todo aquel que tuviera más de un salario mínimo. Y los que no, es decir, los pobres, identificados como pobres, sus familias o como individuos, podrían entrar al sistema a través de un subsidio a la demanda. Es decir, una transformación de los impuestos que antes eran para el presupuesto de la red de hospitales, se retira progresivamente ese impuesto o ese presupuesto asignado y se pasa a una póliza, una especie de póliza de seguro subsidiado para entrar a los pobres al aseguramiento en salud. Entonces fíjense, ya eso le marca una enorme diferencia en la estructura del sistema, que es lo que ha venido ocurriendo desde el 93 hasta ahora. Y claro, eso entonces cambió completamente la organización del sistema, de manera que el financiamiento es claramente público en el sentido de que es cotizaciones, es decir, para fiscalidad, más impuestos, y después esos recursos se le entregan a unos mediadores, unos intermediarios, que lo llaman articuladores, empresas promotoras de salud, que realmente son como aseguradoras, que reciben recursos del Estado para que ellas sean las que organicen la prestación de servicios. Y entonces todos los prestadores se convierten simplemente en IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Los hospitales son obligados a convertirse en empresas autosostenibles en un mercado totalmente abierto y manejado por estas intermediarias llamadas EPS. Eso finalmente ocurrió en Colombia con un elemento fundamental y es la regulación del mercado de aseguramiento. Y ahí es donde está el elemento clave, supuestamente, que ha sido tan valorado internacionalmente. Y es porque la entrega de los recursos a las EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, se hace por un valor per cápita, unidad de pago por capitación. El mismo valor para las del régimen contributivo, ajustado por riesgos, y un valor para las de régimen subsidiado, que es menor además, para pobres hay menos. Y entonces esto hace que con ese valor las EPS tengan que garantizar un plan de beneficios. En ese sentido es una regulación del mercado de aseguramiento en salud. Y a esto se le ha dado pues una gran importancia porque se supone que esto genera formas de eficiencia, disminuye la inequidad, genera una cierta transferencia de recursos de ricos a pobres, perdón. Bueno, el hecho es que esa estructura fue racionalizada después, en la década del 90, por el exministro que impulsó la reforma en Colombia, Juan Luis Londoño de la Cuesta, y un técnico médico salubrista, Julio Frenk, hoy muy famoso, que se encontraron en el BID en el año 95 y racionalizaron la experiencia colombiana para proponerla con el nombre de pluralismo estructurado, la agenda para las reformas de los sistemas de salud en el mundo, de países de ingresos medios y bajos. Es decir, se convirtió en el modelo. Bueno, pues veamos las consecuencias de ese modelo. Y lo que tenemos ahora es que efectivamente se ha desarrollado toda una forma, una estructura de salud para pobres, porque la UPC ha sido sistemáticamente menor por una obligación de la Corte Constitucional. Se trató de igualar los dos planes con el mismo valor de UPC. Pues no se ha logrado del todo e igual se sigue dando servicios pobres para pobres. Pues
claro, mayor acceso a ciertos servicios y eso hace que los pobres tengan ahora un mayor acceso, pero de todos modos desigual respecto de los del régimen contributivo, y siguió una lógica de mercado privado, de la medicina prepagada se llama así, para los que tengan y tienen forma de comprar seguros privados. Luego tenemos salud para pobres, salud para medios y salud para ricos, pero todos tienen algún seguro. Entonces por eso se convierte en cobertura universal en salud. Colombia pasó de tener 21% de cobertura de la seguridad social al 96-97% que tiene hoy en día. Entonces por eso se presenta como el gran logro de cobertura en aseguramiento. Pero insistamos en que la estructura inequitativa persiste. Y entonces la inequidad no solamente es un problema entre clases sociales o niveles de ingreso incluso, sino también regional, también étnica, también de género. Tiene una serie de problemas de equidad estructurales porque efectivamente está mucho más apegado al tema de pobre no pobre y a esta lógica de un aseguramiento intermediado, digamos, manejado por unas empresas que reciben este monto por cada persona y entre menos se gaste en la UPC, pues más utilidades tienen. Entonces han venido poniendo barreras en el acceso a los servicios de salud, han venido poniendo unas tarifas leoninas a todos los prestadores, han venido generando deudas con los prestadores enormes porque tratan de guardar la plata y quedarse con ella. Entonces, bueno, en esta forma lo que tenemos es un sistema terriblemente concentrado en unos pocos actores que son los agentes dominantes, aseguradoras con competencia regulada, y unos grandes problemas en la prestación que pues, se ha concentrado en una cosa más bien de transacciones en el consumo de atención médica, pero que ha descuidado totalmente la salud pública, la prevención, la promoción de la salud. Esto es demostrable con varias cifras, no voy a detenerme mucho en eso, pero que entonces se concentra en el negocio de la atención individual en salud y ojalá en el alto costo, que es donde más circulan los recursos. Entonces Colombia termina generando un modelo aparentemente muy eficiente y muy eficaz, pero que está perfectamente articulado a lo que ha venido pasando en el mundo entero, que es el fortalecimiento y la expansión del complejo médico, industrial y financiero en salud, que está atado a eso que se ha llamado el capitalismo cognitivo, que es justamente aquella lógica en la cual la forma como se produce ahora es de tipo de trabajo inmaterial, con bienes inmateriales informacionales, que además están basados en conocimiento, usados de distinta manera, pero sobre todo protegidos por derechos de propiedad intelectual, que es lo que más vemos en el encarecimiento enorme de los medicamentos y de las tecnologías en salud. Entonces, pues el sistema colombiano es bastante funcional a esa forma de acumulación de capital en el mundo de hoy, y bueno, por eso seguramente el Banco Mundial y ahora la OMS pues impulsan la cobertura universal como la única alternativa, la salida, digamos, para obtener mejores resultados en salud y más eficiencia y protección financiera del riesgo en salud. Bien, yo creo que en principio habría que dedicar bastante tiempo a profundizar en el caso colombiano precisamente para entender sus alcances y limitaciones, pero hay que decir que la propuesta de cobertura universal en salud lo único que hace es hacer cada vez más funcional los sistemas de salud de los países a esta lógica de acumulación de capital. Es necesario que repensemos unas salidas alternativas con un concepto que me parece es algo que ya es tradicional en el mundo, pero que hemos venido dejando de lado, y es la universalización real del acceso, y no solamente del acceso, sino de la protección, las protecciones múltiples en las condiciones de vida que deben generar cada vez más vida saludable, buen vivir, y no simplemente negocios alrededor de la atención. Esos son los sistemas universales de salud que parten de la base de que la salud es un derecho fundamental, no solamente individual, sino colectivo, social, y que es deber del Estado garantizar todas las condiciones que conducen al mejor nivel de salud posible. Y el aseguramiento no va por esa ruta, al contrario, va produciendo cada vez más individualización y negocio alrededor de la atención, pero descuida completamente las condiciones de vida que generan salud o enfermedad. La propuesta es que analicemos con mucho cuidado el sistema colombiano para entender qué es lo que no se debe hacer en materia de sistemas de salud.